Bien, continuamos con más de este inmenso bastión como cada tarde, un programa internacional. Vamos a hablar de psicología como cada semana en este programa, dándole seguimiento a lo de la semana pasada, el apego. Hoy vamos a tratar el apego en varias facetas, el apego material, el apego amoroso y el apego con los hijos. Así que en instante ya está Ramón por acá, también está Christopher y tenemos acá también una dama que nos va a acompañar en el día de hoy. Así que vámonos con psicología en el bastión. Recuerden que este segmento llega como una fina cortesía de Universidad UTE. Es ahora. Aproveche. Inscripciones abiertas ya. Ahí están las carreras que tenemos en Universidad UTE. Ahí está psicología, derecho, administración, mercadeo. Lo que usted busca para usted avanzar en la vida lo tenemos en Universidad UTE. El teléfono está en pantalla. Llame ahora mismo, en este instante o mañana a primera hora a la Universidad UTE. Bien, aquí están los psicólogos. Aquí está Galvez, ¿verdad? Está Ramón Rodríguez. Ahí está mi hermano Christopher. Miren qué lindo nos vemos en este instante con este nuevo set del Bastión Internacional. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo se siente? Hey, hermano, buenas tardes. Excelente. ¿Qué más decirte? Un día perfecto, excelente, grandioso. Bien, Galvez, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Qué bien. Christopher, hermano, ¿cómo te sientes? Muy bien, de verdad que sí, un poquito celoso, príncipe, porque la presentación que le hiciste al grupo de ahorita fue una presentación de caché. ¿En serio? Entonces, la de nosotros debe ser más de caché porque somos más que artistas en la psicología. Entonces, Claro la próxima sí. vez, entonces tenemos que... La próxima vez estamos allá arriba, Sí, con sí. psicología. Sí, como debe de ser. Miren, la semana pasada tratamos el tema, este es mi cámara, ¿verdad, hermano? Este es mi cámara. Tratamos el tema de el apego. Muchas personas, o la gran mayoría, tenemos un problema de despegarnos de las personas en cuanto a la parte sentimental, sea esposa, esposo, novio, novia, amantes. Pero también en la parte material hay personas que se apegan tanto a un objeto que entienden que si pierden ese vehículo, si pierden esa casa, si pierden eso que tanto trabajaron para conquistarlo, creen que el mundo se detuvo ahí. Y no es así. Por eso tenemos como cada semana expertos, científicos en la materia, personas que trabajan con la parte humana. Y aquí están ellos para desglosar un tema tan interesante como el día de hoy, seguimiento a la semana pasada, el apego. Ramón, de nuevo. Claro que sí, excelente tema el día de hoy y vamos a hablar del apego material. Sí. Primeramente, y el apego material es una vinculación emocional y diríamos que esta vinculación emocional está definitivamente dirigida hacia objetos o cosas. Y hay una parte muy importante que el ser humano tiene que entender, que vivimos en un mundo materialista, en un mundo donde todo se basa en base a algo material. Pero ¿qué pasa? Que todo esto es pasajero. Esto, desde un punto de vista, en un momento de la vida va a pasar. Nos enfrascamos tanto en un vehículo, como tú decías ahorita, en una casa, nos enfrascamos tanto en un televisor, nos enfocamos, nos dirigimos. ¿Y qué pasa? Se daña el televisor, se daña el carro, nos los chocan, la casa se quema y la vida continúa. Porque nada que tú te apegues en esta vida es definitivo, es pasajero.
es momentáneo en todos los sentidos, príncipe. Bien, Christopher, hablábamos del apego en la parte material, como dice Ramón. Cuando una persona, podemos entonces, Ramón, Christopher, Galvez ya entra ahora, Christopher, podemos entonces determinar de que cuando una persona, que hemos visto muchos casos, miles de casos, cientos de casos a nivel mundial, cuando lamentablemente pierde una casa, pierde el carro, porque estamos viviendo en tiempos que lo material está por encima mayormente de todo, y con el temor de que te critiquen, de que la gente a ti te mire mal, comente a tu espalda, mira, le quitaron el apartamento a fulano, miren, perdió la casa a fulano, y tal vez esos comentarios, ese bullying, no lo soportan, y hay personas que hasta determinan con su vida. Así es. Wow. Sí, mira, tú sabes que es un tema bastante importante lo del apego. Y esa parte, ese punto que tú tocaste es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros nos enfocamos solamente cuando tenemos un vehículo, cuando tenemos una casa, cuando tenemos quizá un negocio, y si perdemos ese negocio, si perdemos el vehículo, nuestra casa, nos enfocamos de que ya se nos fue la vida, de que se nos fue completamente, o sea, se destruyó completamente nuestra vida, y pensamos de que no podemos proseguir. Y claro que sí. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de un apego material a un vehículo, por ejemplo, nosotros debemos de saber de que ese vehículo no es eterno, de que si el vehículo yo lo perdí, el vehículo ya sea por ejemplo la agencia me lo quitó, no lo pude pagar, el vehículo se me quemó, me lo robaron, o sea, ok, va a haber un momento, unos días de que yo me voy a sentir quizás incómodo, voy a estar triste, y hay personas que hasta cometen una locura de quitarse la vida, y no debe ser así. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un vehículo mucho mejor que ese, puedes tener una casa mucho mejor de la que tú tuviste en ese momento, o un negocio o sea, con un futuro mucho más brillante. Entonces, ese apego nosotros debemos de condicionarlo a nuestra vida actual, para que nuestra parte emocional y psicológica viva de una manera tan agradable, que cuando nos pase alguna circunstancia o alguna situación como esa, pues nosotros podamos proseguir nuestra vida de una manera tan positiva como la que debemos de vivir día a día. Bien, Galvez, mira, tenemos este tema tan importante. Yo quiero que Galvez también abunde un poquito con relación a lo que es el apego material. ¿Cómo se puede trabajar en psicología a un paciente que esté aferrado a algo material, y entiendas de que si no es con esto, porque lamentablemente duró 50 años trabajando, 40 años trabajando, 20 años trabajando, orquestando ese plan para lograr entonces luego ese carro, esa mansión, esa casa, y que de un momento a otro lo pierda? ¿Cómo se puede trabajar a un paciente? Yo te estoy viendo. Claro, yo primeramente le voy a introducir un poquitito a Galvez. Sí. Y Galvez le va a continuar. Mira, Sí. es que tú puedes durar toda la vida enfocado en algo material, pero para trabajar ese paciente que lo perdió todo, ella lo va a tener que trabajar con una terapia cognitiva, porque lo primero que va a tener que hacer es enseñarle que la vida continúa. Entonces, vete en base a lo cognitivo. Bien. Sí. Y en ese caso, entonces, trabajar con ese paciente, obviamente y claramente, siempre se trabaja realizándole una entrevista a ese paciente. Sí. Y ahí recolectando ciertos datos e informaciones que van a ser bastante relevantes para saber cuál es el problema actual en relación al apego, en relación al trabajo, o sea, Objeto que Sí. perdió. objeto. Entonces, muchas veces nosotros ahí como psicólogos nos enfrentamos a un trabajo donde debemos de abarcar muchas informaciones, trabajando ya en lo, como dijo mi psicólogo aquí presente, trabajando en la parte cognitiva, conductual con ese paciente, identificando cambios también de creencias en ese paciente para que él aprenda a enfrentar esa desvinculación. Porque cuando, como dijo aquí el señor presente, cuando está ese apego a lo material, hay un vínculo emocional con eso. Entonces, de cierto modo, eso no es saludable. Debemos de aprender a soltar. Sí. Porque el apego nunca es bueno.
Bien. Así es. La pregunta es, Ramón, ahora, hay personas que son más fácil para soltar cosas, en este caso material, que otros, porque, por ejemplo, nos enfrascamos en un tema que es importante como el de ahora. Del tipo de Cuando personalidad. yo digo, por ejemplo, mira, Ramón, mira, yo duré tantos años ahorrando, sacrificándome, dejando de ir a la playa, de comerme un buen marisco, de salir con mi novia, con mi mujer, con mi amante, con lo que fuere. Y yo me sacrifiqué tantos años para comprar este yate. Lamentablemente tuve un problema de salud y por eso entonces o sea, hipotequé mi yate y luego lo perdí. ¿Cómo se entra? Ya hablamos de la parte cognitiva. Exacto. ¿Cómo entra un psicólogo para sanear, para decodificar el cerebro de esa persona que está pegado tajantemente a esa parte material? Con una solita palabra, desapego. Desapego. Ayudarlo al desapego. A través de la terapia cognitiva, yo voy a ayudar a ese individuo a que comprenda que por una razón X en la vida, que fue su salud, tuvo que desprenderse de ese objeto, pero que tarde o temprano en la vida él puede de nuevo comenzar a trabajar y conseguirlo. O sea, hay que trabajar el desapego, porque cuando nos apegamos y nos aferramos a algo, por eso ocurre que esta persona se deprima y que pueda llegar a un problema ya más fuerte, que es el suicidio, en cierta forma. Ramón, yo quiero brevecito, Christopher o Ramón, o Galvez, que nos orienten al público que tal vez no entiendan la parte de terapia cognitiva. ¿Qué es eso? La terapia cognitiva se llama aprendizaje. Es una terapia donde le enseña al individuo a aprender sobre la situación que le está ocurriendo o aconteciendo. Perfecto. Christopher, cuando hablamos del tema que estamos desarrollando en este momento, a veces decimos, wow, es muy fácil decirlo por televisión, es muy fácil tú analizarlo desde unas cámaras que están encendidas y que transmiten para el país y el mundo en completo, pero tú no estás en el pellejo de la persona que está pasando en ese instante, en ese momento, una tragedia de años de esfuerzo, de sacrificio, de dinero, y que lo perdió todo en un instante. Si tú tuvieras en este instante, Christopher, a esa persona que tiene la mano puesta en la cabeza en este momento, en su habitación, pensando cosas negativas en este instante, ¿qué tú le dirías? Lo primero es que Espérate, Christopher. Lo que acabo de hacer es muy fuerte. Ahora mismo yo hice fue como un guión de una película, Ramón. Usted pudo ver esto, usted lo sintió. Yo lo sentí. Dios. Yo lo sentí. Este actor. Mira, lo primero es que el psicólogo debe de ser una persona resiliente, una persona empática. Cuando hablamos de empático, es que yo debo de ponerme en los zapatos de esa persona. O sea, demostrarle a esa persona que fue a buscar ayuda a mi consulta de psicología, de que yo siento lo mismo que él. A veces nosotros como seres humanos entendemos o no creemos o nos imaginamos de que si tú me estás dando una terapia, yo digo, no, el príncipe, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, él no sabe lo que yo estoy sintiendo, pero de eso se tratan las terapias. Y cuando hablamos de la terapia cognitiva, que hemos estado hablándolo en todos estos momentos, es para nosotros ayudar a ese desapego, para que esa persona sienta algo diferente y llevarla a su parte actual, a la sociedad, para que se reintegre nuevamente. Bien, Galvez, ¿cómo un psicólogo, o Ramón, o Christopher, cómo un psicólogo logra tener empatía con su paciente para que ese paciente vaya al terreno que el psicólogo quiere y a veces, por ejemplo, mayormente los pacientes quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar en el momento para tomarle confianza al psicólogo y luego abrirse? ¿Cómo el psicólogo lleva al terreno a ese paciente para hacerle empatía y que el paciente se pueda abrir con él? Christopher. ¿Por qué Christopher se ríe?
No, porque mira, Bueno. es una pregunta que de verdad, voy a decir una breve parte para que Gaby continúe. Vale. Es una O es pregunta que yo estoy muy profundo hoy, o sea, vienen muy profundo. No, están buenísimas las preguntas, Ok. de verdad Está que sí, bien, están está bien, buenísimas. príncipe. Usted es duro, usted es duro. Recuerda que soy su compañero, soy su colega empírico, como usted me bautizó hace una Exacto. semana. Mira, príncipe, a los pacientes no siempre le vamos a decir lo que ellos quieren escuchar. Le vamos a decir lo que ellos deben de escuchar Ok. para ellos poder salir de ese apego. Entonces, como me llega un paciente o nos llega un paciente a nuestra consulta, yo no te voy a decir que el cielo es azul si tú lo estás viendo de otro color. Si yo tengo que llevarte a creer de que el cielo es azul o sea, llevarte a una realidad para que tú te abras completamente y tú sepas ya lo que está bien y lo que está mal. Galvez. Ya. Cuando hablamos de empatía, es cuando el paciente viene a nuestra consulta, ¿verdad? Está presentando un problema. Pero al momento de nosotros trabajar con él, nosotros tenemos ese primer contacto con él en la cual nosotros le hacemos sentir a él a gusto. Él va a sentir que nosotros estamos, ¿verdad?, haciendo una intervención, pero que a la misma vez él está como en confianza. Eso es lo que- Entonces él entra, se sienta con nosotros y la empatía es como algo más que una explicación, Ok. porque es ese acto que se da entre una persona y otra, y en este caso en el paciente, donde él viene con un problema, pero nosotros como terapeuta tenemos la capacidad de hacerle sentir a él y a la misma vez que él pueda entender que nosotros comprendemos la situación que él está viviendo, no yéndonos a lo personal, simplemente de paciente a psicólogo. Ok, excelente. Ramón, es saludable cuando ustedes como científicos de la materia tienen un paciente face to face, verlo fijamente a los ojos? Sí, mi hermano, porque cuando tenemos un paciente cara a cara, face to face, como tú dices, un paciente que tenemos cara a cara, hay una transmisión, hay una energía entre el terapeuta y el paciente. Esa forma, esa empatía, esa interacción, ese rapport, aproximación que hay entre el paciente y el terapeuta es lo que hace el vínculo, es lo que hace el vínculo. Cuando hay un vínculo entre el terapeuta y el paciente, entonces se pueden sacar informaciones importantes en todos los sentidos. Pero también hay que evitar que a través de ese vínculo llegue un apego. Ok. Sí. Una preguntita muy, tal vez inusual. Hay códigos en la psicología para tratar al paciente. Sí. ¿Se puede llamar a un paciente hermano en consulta, amigo, dama, caballero? ¿Cuáles términos usan los psicólogos ustedes para tratar a un paciente para que se sienta parte o que se sienta que está en un ambiente familiar, para poder entonces él abrirse y decir, contar su historia y poder entonces aceptar lo que está pasando en este momento? Mira, lo primero es, ya con el tiempo de experiencia que me ha tocado vivir, es cómo le gustaría que le llame, cómo le gustaría que me refiera hacia usted. Esa es una forma muy importante para mí, porque Que él decida esa parte. cómo yo Perfecto. debería llamarle, porque eso va a hacer también que haya un distanciamiento entre el terapeuta y el paciente, en cierta forma. Bien, sí. Además, así en el mismo orden de aquí, se Ramón. da un proceso que cuando nosotros estamos con el paciente, se da se da un vínculo, acercamiento. un acercamiento. Ok. sí, pero entonces ese paciente es como que marca. Ok. Marca como hasta el punto y el final. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con el paciente en muchas ocasiones, mucha gente indica cómo quiere que le llamen Ok. o cómo quiere que le digan. Siempre, como dijo aquí nuestro Ramón psicólogo Rodríguez. Ramón, Sí. siempre se da
que el paciente, uno le pregunta, ¿cómo te Ok. gustaría que te llamen? ¿O cómo te siente más gusto? ¿Te puedo llamar usted? ¿O Ok. tú? ¿Te puedo tutear? Entonces, en esa situación, nosotros de una vez tomamos ese marco y entonces comenzamos a trabajar con el paciente como él se sienta más cómodo. Porque Ok. si viene un paciente ahora mismo y viene tratándome como con ese argot popular Sí. que normalmente conocemos, yo no le voy a trabajar con él. ¿Usted cómo está? No, porque hay que hacerle sentir al paciente en ese ambiente donde Ok. se sienta cómodo. Perfecto. ¿Ha frustrado un paciente a un psicólogo? Christopher. De cierta forma depende la autoestima de ese psicólogo, depende Ok. cómo ese psicólogo sea. O sea, es difícil que un paciente, por ejemplo, a mí me vaya a frustrar. O hay que ver en qué tú te basas para hacer esa pregunta o en qué aspecto tú O crees. sea, yo me baso, por ejemplo, para hacer la pregunta en que tal vez el psicólogo no se sienta complacido con el trabajo que hizo con el paciente. Es que todo va a depender. Mira qué pasa. No sé. Lo primero que una persona tiene que hacer como terapeuta es hacer una buena entrevista. Hacer una buena entrevista. La entrevista viene siendo el levantamiento. Es como tú llevas a un carro a un mecánico y lo primero que el mecánico va a hacer es un levantamiento de lo que está pasando con tu carro, con el Sí. motor de tu vehículo o cualquier problema que le pase. Asimismo es cuando estamos trabajando con un paciente, hay que hacer un levantamiento y mirar los síntomas, las causas que le llevaron allí y ver todo ese lenguaje corporal y mirar toda esa situación que está pasando con el paciente. Entonces, dependiendo de ahí, entonces yo abordo cualquier situación que esté pasando con el mismo. Pero el terapeuta tiene que ser muy específico y tiene que tener mucho cuidado en todos los sentidos. Pero la empatía que hablábamos ahorita, el vínculo que haya, la transmisión de energía, va a ser muy importante. El psicólogo trabaja con la vista y el oído. Esos son los dos puntos importantes para tener un buen rapport o una buena aproximación con el paciente. Bien, ya estamos, el tiempo se está terminando en el programa. Yo quiero ya brevecito, Ramón, Christopher y Calves, que me digan qué tan positivo o tan negativo es tener un vínculo muy estrecho con un paciente. Mira, eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, de acuerdo a la ética del psicólogo, nosotros como psicólogos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos formar un vínculo tan estrechamente con ese paciente. ¿Por qué razón? Porque el paciente es él y el psicólogo es el psicólogo. O sea, Sí. me refiero en el sentido de que si yo veo que algo está causando o me puede causar problemas dentro de mi profesión, yo lo que hago es que trato de transferir ese paciente a otro profesional de la conducta humana. ¿Por qué? Porque me puede llegar, por ejemplo, una paciente y en ese lapso de tiempo que yo estoy dándole sesiones o terapia a esa paciente, puede haber lo que se llama una transferencia de amor. O sea, la paciente o el paciente se puede enamorar de su terapeuta y eso es un poquito bien complicado. Y si llega a suceder esa parte, si tú eres un buen profesional de la conducta humana, un buen psicólogo y tienes tu ética bien conocida en la parte psicológica, tú lo que tienes que hacer es transferir a ese paciente o ya dejar de darle terapia a esa paciente. Es lo ideal. Perfecto. Referimiento. En la parte final, Ramón, yo quiero que usted ya termine este panel de hoy con esa pregunta y un mensaje final a la gente que está viendo el programa en este instante en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Puerto Rico y aquí en el país, de que si tienen el problema por la cual estamos debatiendo este tema, yo quiero que usted le dé un consejo, un mensaje. Usted no aconseja, Nosotros damos No. sugerencias. sugerencia. Sugerencia. Ustedes una sugerencia y que me termine el tema, el programa de hoy, con qué tan positivo o negativo puede ser el contacto con el paciente. Es que, como dijo Christopher ahora mismo, o sea, ya cuando haya un contacto que se traspasan los códigos, es negativo, totalmente, es negativo. Lo más importante sería referir ese paciente a otro terapeuta para evitar una situación difícil, porque esto trae consecuencias que puedes perder hasta tu permiso, tu licencia, Sí. Ok. en todos los sentidos. Yo pienso que la relación entre paciente y terapeuta es eso. Siempre respetar esos debe códigos. respetarse los códigos y es simplemente terapia u otros
temas referentes ya a la salud mental. ¿Cómo conseguimos a Ramón vía telefónica? Yo estoy a través del 829-797-8542 y a través del 809-582-6374. 829-794-8542 y 809-582-6374. Galvez, ¿cómo Bueno, te conseguimos? me pueden conseguir por Instagram, Ok, Georgina Durán, Perfecto. DRN, perfecto. rayita. Christopher, Sí, me pueden contactar a los teléfonos 849-816-5142. hemos conversado con 3 científicos del comportamiento humano en este bastión internacional, externando escenografía nueva. Ramón, profesor, catedrático, científico del comportamiento humano, como cada semana junto con Christopher y ahora Galvez en el panel. Como siempre, llegamos con una fina cortesía de Universidad UT. Llame al 241-3410. UT, porque UT es UT y usted debe aprender y también aprovechar el tiempo. 241-3410. De esta forma llegamos a la parte final de una entrega más del Inmenso Bastión, un programa insoslayable que es obligatorio a esta hora, un programa infatigable que no cansamos. Que sean felices y que la pasen bien. Dominicana, aseguramos lo que más amas. Salud Dominicana presentó New Solution Home Care Service, presentó